Muy buenas noches, señoras y señores. Estamos en noche de estado de alarma de este jueves 24 de octubre. Son las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias, y estamos aquí para contarles lo que está ocurriendo jueves en 24 de España octubre. y en el mundo. La verdad que lo que es lo que está ocurriendo en España es algo que podía ser previsible, porque es un guión escrito de algo que muchos podían adelantar. Incluso estamos viendo cómo algunos son los cazadores cazados o los tigres enjaulados. Tenemos una portada hoy que tiene que ver con esto, pero vamos a entrar antes en algún otro tema. Hemos sabido que un informe de la Policía Nacional asegura que Víctor de Aldama hacía labores de confidente. Ha habido medios de comunicación que han publicado el documento que prueba por qué se refería a los azules como los suyos. Los azules se supone son la Policía Nacional. Algunos medios ya han publicado una información que han obtenido ese informe en el que un comisario solicita a la Guardia Civil que entregue una licencia de armas al cabecilla de la trama Coldo y del caso de los hidrocarburos, Víctor González de Aldama, porque es un colaborador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En el documento, que tiene fecha del 12 de abril de 2017, hace ya unos años, el entonces comisario principal de Valencia, José Piris Perpen, pidió una licencia de armas para Aldama con el argumento de que sus colaboradores suponían un riesgo para su integridad física. Las colaboraciones que hacía aparentemente para la policía o para la Administración Central del Estado. El agente le describió como una persona que gozaba de un gran prestigio en el ámbito policial, donde se conocía, decía el propio Víctor, el propio Piris, el propio comisario principal de Valencia, José Piris Perpen, decía que se conocía su labor altruista. El documento, que ha sido publicado por algunos medios, revela que el nexo corruptor del caso Coldo, como le denomina la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, fue colaborador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y actuó, según la policía, anteponiendo el bienestar de las organizaciones policiales incluso al suyo propio. Bueno, eso puede ocurrir, no justificaría tampoco en modo alguno que tenga que ir con pistola por la calle, eso habría que verlo. Hay mucha gente que es confidente, cuenta cosas a la policía, a la Guardia Civil, colabora con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o incluso presta apoyo o información, pero eso no quiere decir que tenga que hacer uso de la pistola como si lo que estuviera haciendo fuera de una película de James Bond. A veces es simplemente quedar a tomar copas en bares o en discotecas con ciertas personas a las que se saca información. Bueno, el caso es que por todo esto se solicitó a la Benemérita, al cuerpo de la Guardia Civil, la licencia de tipo B de armas de Aldama, una licencia que, según las fuentes consultadas, le fue además concedida. Es decir, Aldama ha terminado yendo por la calle con pistola. La policía destaca en el informe que Aldama, además de colaborar con el cuerpo, tenía un hermano que, como oficial de la Policía Nacional, le vinculaba también ahí, también cooperaba y le apoyaba, y era algo que añadía una cierta vinculación y una cierta garantía y seguridad. Prestaba sus servicios operativos en la Brigada de Escoltas Especiales, el hermano de Aldama, de la Comisaría General de la Seguridad Ciudadana, y también contaba que el comisionista del caso Coldo estaba ligado a la Dirección Ejecutiva de Empresas de Interés Estratégico Nacional e Internacional, como Pilot Real Estate SL, Business City SL o Deluxe Forcine SL, de gran relevancia económica, que lo obligaban a ir viajando de forma frecuente y constante por todo el territorio nacional. Bueno, muchos viajan por el territorio nacional, especialmente comerciales y agentes de comercio o de publicidad, y tampoco tienen por qué ir con pistola por ahí. Pero bueno, Aldama le gustaba, parece ser, esto de la pistola, y forzó también a las personas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con los que tenía confianza, pues que le tuviera que ser facilitada. Ha habido una amenaza de Aldama, porque las mismas fuentes manifiestan que Aldama se ha movido en negocios algo turbios que han puesto en riesgo su propia integridad, que es por lo que él temía que tenía que ir armado y con pistola. De hecho, unos días antes de ser detenido y enviado a prisión provisional, que es donde está, algunos medios de comunicación revelaron que el cabecilla de la trama recibió un mensaje claro y amenazante. Uno de sus vehículos, un Audi de alta gama, fue objeto de un ataque con armas de fuego directamente. Los agresores dispararon al menos 3 veces, impactando los tiros de la ventanilla
del coche de Aldama. En el momento del ataque el coche estaba vacío y bueno, eso evitó que hubiera víctimas. Seguramente el coche, no conocemos muchos más detalles, estaba aparcado y fue simplemente un aviso. Aldama no llegó a denunciar los hechos ante la Policía Nacional o la Guardia Civil por todo el contexto en el que estaba sometido, por miedo también seguramente a sufrir represalias. Todo esto se ha sabido y probablemente también su detención y puesta a disposición de la justicia, esa prisión preventiva, también ha salvado la vida. Probablemente Aldama no estaría en la misma situación y ha sido algo también precautorio detenerle y meterle entre las rejas. Según fuentes que hemos consultado, el empresario prefirió contactar con personas de alto nivel. Algunos de ellos puede que sean los que están encausados en el entorno de José Luis Ábalos. Tras el ataque, las mismas fuentes sugieren que las balas utilizadas podían haber sido de calibre 22. No obstante, dado que el Audi 8 de Aldama es un coche blindado, que también lo tiene un coche blindado, aparte de pistola prestada por la licencia, por lo menos, prestada por la policía, los proyectiles no llegaron a penetrar en el interior del vehículo. Él decía que los azules, la Policía Nacional, son los suyos. Es la información que ahora mismo hay y tenemos. Resulta que el jefe de la Policía Nacional de Valencia recomendó también para la licencia de armas a un investigado por narcotráfico a gran escala. Esa investigación concluye que ocultó la carta a sus superiores, eludió el cauce reglamentario y no hizo ningún tipo de comprobación sobre un narcotransportista a gran escala. El régimen disciplinario propone 20 días de empleo y sueldo. El comisario principal, José Piris, aparece en algunas fotos ya por ahí. Bueno, pues el máximo responsable de la Policía Nacional en la provincia de Valencia, y escribió ya estamos hablando del año 2020, hace ya 4 años, una carta de recomendación para que la Guardia Civil otorgara la licencia de armas a un individuo inmerso en investigaciones por narcotráfico y contra el que pesa una orden de búsqueda y captura dictada por un juzgado de Lanzarote. Bueno, estos hechos ocurrieron, resulta que es la misma persona, este comisario principal, Víctor Piris, este miembro de la Policía Nacional. Tenemos por ahí una foto, a ver si somos capaces de colocarla, acerca de esta situación que, bueno, tiene que ver precisamente con eso. Un juzgado investiga a la cúpula de la policía local, también de Valencia, por amañar puestos de comisarios jefe. Se ha abierto diligencias por posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental. La primera prueba de ascenso ya fue tumbada también por los tribunales. En este caso estamos hablando también de la Policía Local de Valencia, y puede que haya una conexión también con este caso de la Policía Nacional y este comisario que parece ser que regala las licencias de armas, pues bueno, puede que haya una justificación. Eso lo tendrá seguramente que explicar él, porque probablemente también ese narcotraficante a lo mejor estaba amenazado de muerte y era un confidente de la policía y había alguna justificación. Eso lo tendrá que decir él. Probablemente no es algo que ni siquiera nosotros tengamos por qué saber, por las decisiones por las cuales a una persona se le concede esa licencia de armas. Tenemos que recordar que Piris Perpen fue condenado en 1992 a un mes de arresto menor y una multa de 100.000 pesetas como autor de una falta de imprudencia simple al actuar como jefe de la dotación que disparó cartuchos de postas en unos incidentes al término de la salve de San Sebastián en 1989. Su condena recayó en 1992 y a causa de la munición utilizada por la policía, 4 jóvenes resultaron heridos, perdiendo uno de ellos un riñón. Eso le causó esa multa de 100.000 pesetas a este mismo Policía Nacional, Piris Perpen, que ha sido comisario jefe de la Policía Nacional en Valencia. Bueno, vamos a dejar ese asunto ahí, continuarán las investigaciones, continuaremos también aportando información y vamos con lo que es también el titular principal del día. Bueno, por desgracia, tenemos que hablar de unos políticos que es curioso el asunto, porque hemos empezado hablando hablaba mucho de lo que es el machismo, cómo ha llegado todo esto rosa y morado al gobierno con unas leyes que ya hemos visto que ha salido el tiro por la culata, las de violencia de género, las de violencia machista, colocando en una posición desigual además también a los diferentes sexos o ya multisexos, porque ya no se sabe también mucho qué es eso del sexo, el género, en un momento en el que se ha creado tanta diferencia entre unos y otros. El caso es que Íñigo Errejón ha sido víctima
de su propia jaula. Ha abandonado la política hoy, ha habido una acusación aparentemente anónima, aunque él debe saber quién está detrás de esa acusación de violencia machista, y ha llegado a expresar, a decir que ha llegado al límite de la contradicción entre el personaje que él mismo ha creado y la persona. Sugiere que ha caído en un comportamiento tóxico y patriarcal. Utiliza desde luego el mismo lenguaje que han utilizado Podemos y Sumar en el gobierno y en las portavocías. Sumar ha censurado inmediatamente el comportamiento, ha dicho, reprobable del político de sus filas. El Partido Socialista dice que se sitúa al lado de las víctimas. No sabemos si son el propio Rejón o quiénes son las víctimas. El caso es que, bueno, el Partido Popular también ha acusado al gobierno de practicar un feminismo hipócrita. Es verdad que estamos viendo que los mismos que eran adalides de la defensa de los derechos de mujeres o de sexos transversales, no sabemos muy bien lo que querían conseguir con ello, porque son estos los protagonistas que idearon esas fórmulas políticas y sociales que a ellos mismos les han llevado también a la tumba o a la contradicción política. Más Madrid afirma que pidió el acta del diputado después de que éste confirmara los hechos de forma inmediata. El partido dice que se reunió este lunes pasado tras conocer las acusaciones. Ya han tardado bastante, porque de lunes al jueves podían haber sido más inmediatos, pero bueno, ha ocurrido hoy. Hay que ver la cara también de Íñigo Errejón en esa comparecencia ante medios de comunicación. Esto ha supuesto una bomba enorme en la izquierda feminista, con efectos más allá de Sumar. Un diputado del grupo da por seguro un coste gigantesco para toda la izquierda y también para el gobierno. La verdad que se está complicando mucho. Probablemente ahí a río revuelto ganancia de pescadores. El Partido Socialista es posible que aquí vaya a rebañar lo poco que quede de esa extrema izquierda que está ubicada en Podemos y en Sumar. Rejón abandona la política entre esas sospechas de violencia machista. Belarra e Irene Montero se han posicionado también, igual que hacía el PSOE, del lado de las víctimas de la violencia sexual, y Errejón se marcha acorralado, víctima de sus propias ideas. El último fundador de Podemos que sobrevivía en la política activa la abandona en medio de una polémica gigantesca, de una serie de denuncias de acoso y malos tratos que también tuvo en su día Pablo Iglesias y otros componentes de Podemos y de Sumar. Se suponía que él estaba luchando contra esto, y la verdad que, bueno, tenemos que recordar aquella década fracasada, estos 10 últimos años, con esas dos figuras emergentes de la política, dos jóvenes, como eran Pablo Iglesias, eran ya, porque ya tampoco son tan jóvenes, han pasado de 10 años, de aquellas sentadas en las plazas, en la Puerta del Sol y en las plazas de los pueblos con tiendas de campaña o banderas moradas y rosas o arcoíris o de otro tipo, contra las nucleares, y con un montón de colectivos sociales que estaban en esas acampadas en municipios, dieron lugar a esa formación de una nueva izquierda urbanita, una izquierda que, bueno, buscaba en el feminismo y en la lucha de los géneros como una nueva reedición de la lucha de clases. Es una década fracasada. El dúo galáctico de esa nueva política con Pablo Iglesias a la cabeza ha llegado a un final con acusaciones o sospechas de machismo, que también ha ejercido el propio Pablo Iglesias, con ese harén que se le supone, con varias féminas alrededor, de las que se ha juntado, se ha separado, y esos rumores que han corrido en torno a su partido político. Yolanda Díaz atribuye la dimisión de Íñigo Errejón por machismo del propio Errejón a la investigación también de Sumar, y el PP, el Partido Popular, le ha respondido que ya también tienen su propio ábalos. La verdad que habría que investigar a qué se dedicaban todos estos antes, ¿no? Porque tanto Íñigo Errejón como Pablo Iglesias, pues bueno, ya sabemos que estaban superviviendo en platós de televisión, intentando obtener becas en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, haciendo trabajillos para publicaciones y para fundaciones de extraño fundamento y financiación, y de ahí al 15M, y del 15M a montar un partido que de un día para otro, de una noche a otra, fue la piedra angular para que en los gobiernos de izquierdas, empezando por el de Pedro Sánchez, se hayan podido sostener. Vamos a ir adelante con nuestros invitados de hoy. Hoy hemos tenido una baja, que es la de nuestro compañero habitual en la tertulia, porque no puede estar con nosotros hoy. Sí tenemos a Jesús Muñoz. Don Jesús, muy buenas noches. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, queridos telespectadores. Como comentamos siempre,
la realidad supera la ficción. No hay tertulia en la cual no empecemos con un bombazo que supera, a lo mejor no en gravedad, pero sí en lo concerniente a lo explosivo, a lo que está pasando. Cuando ya parece que no sabemos de qué hablar, porque ya lo tenemos todo dicho sobre temas aberrantes, surge algo más. Hoy vamos a hablar de alguna cosilla más, pero sinceramente, si no fuera por lo triste que es todo, sería para descojonarse. Hombre, claro, es que es la contradicción total, ¿no? Estamos asistiendo a una cosa que puede llegar a ser cómica. O sea, los inventores de estas fórmulas políticas, que sean ellos mismos presos de sus propias ideas y tal, es algo que llama la atención. Esto ya lo ocurrió, porque me lo comentabas tú, Jesús. Había un personaje previo a Íñigo Errejón, ya de hace muchos años, que se nos ha olvidado, que era López Aguilar, ¿no? Que también pasó por algo parecido. Sí, además fue ministro de Justicia y fue el que llevó para adelante el tema de la ley de violencia de género. Y poco después le cayó una denuncia, él decía que era falsa, una denuncia de su exmujer, pues estaba en un tema de divorcio, pues que la verdad que incluso el PSOE le llegó a apartar como militante socialista, entonces era eurodiputado. Te digo, la verdad, no sé cómo terminó la jugada, pero es curioso, él que decía que no, esto de que los hombres que decían que había denuncias falsas, mentira, había que defender el feminismo, cuando le tocó a él, la primera bandera que sacó fue no, es una denuncia falsa, es una denuncia falsa. Él, que había sido ministro de Justicia, que había apoyado la ley de violencia de género. Como ya he comentado y con Errejón y luego lo comentaremos, por la boca muere el pez. Sí, sí. Oye, López Aguilar, tenemos que recordar que subió un puesto en la lista del Partido Socialista del Parlamento Europeo y fue en el número 13. Esto estamos hablando de mayo pasado. Llamó a los jóvenes, incluso ha tenido cara del propio partido de ponerle en ese puesto, y llamó a los jóvenes a movilizarse, diciendo que en junio se decidía el futuro por donde va a pasar el resto de sus vidas. En fin, van a decir unas cosas tremendistas, ¿no? Ricardo Ferris, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya sabéis que yo no bebo, yo siempre hago cruzada contra el alcohol, pero hoy estoy muy contento, así que voy a brindar con todos vosotros, porque no sé si estoy más contento después de haber visto a Marlaska sudar como un condenado en la Comisión de Investigación de Senado cada vez que le atizaban. Hoy sí que le han atizado bien. Hoy me he sentido orgulloso de alguna que otra intervención, porque he visto a Marlaska sudar como no está en los escritos cada vez que le preguntaban sobre la trama Koldo, los policías implicados en el aeropuerto, sus amigos guardias civiles. Bueno, el tío estaba sudando tinta como un calamar. Y cuando no haya salido todavía de contento, me entero lo de Milhouse, lo de Errejón. Bueno, 2 por 1, brindemos por España. Ha sido maravilloso. Bueno, Ricardo, vamos a brindar, efectivamente, estamos todos ahí. A mí me parece, hombre, no sé si es un día feliz para Sumar, Podemos y Errejón, no creo que lo sea. Probablemente sean víctimas de violencia de algún tipo sexual, machista. No sabemos ya lo que será un machismo, qué violencia de tipo sexual sería la violencia. Pero en fin, bueno, cuando se va de esta forma, con esta cara y tal, pues es verdad que se habrá ido presionado. Y se habrá ido incómodo. Tampoco tenía mucho más recorrido ya Íñigo Errejón, ¿no? Porque tenemos que recordar que había unas palabrillas que en su momento dijo Manuela Carmena, diciendo, pues parece buen chico y tal, ¿no? Sí. Yo no creo. Es verdad que ella no se mojó mucho con Errejón, ¿no? No me extraña, es que yo con Carmena también sería buen chico. De luego no es una a ser un mal chico precisamente, ¿no? Con Carmena. Oye, me ha encantado ver a Errejón con lo chulito que estuvo, que se puso el otro día con Vito, con nuestro compañero Vito Quiles, ¿te acuerdas? Cuando se puso ahí en plan, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Y tal. Y en la comparecencia de hoy ya no estaba tan chulito. Le veo muy alterado, ¿eh? Él dice que se va a poner en tratamiento. Esto me huele, lo veo así como muy para arriba, para abajo, un poco más acelerado de la cuenta. No sé yo exactamente ese tratamiento en qué consiste. Lo que sí que me he enterado hoy de ese famoso concepto que acaban de inventar ahora, o hace poco, ¿no? Del lightning, ¿no? Que dice que es lo que estaba tratando un poco de quitarle hierro al asunto. Las feministas de Errejón dice que a lo que estaba sometiendo a esa actriz, que por cierto, esa sí que es bastante guapa, no me extraña que con ella sí que haya sido un poquito más vehemente que con Carmena, pero ese concepto del lightning que dice que es que
se mostraba un día pues muy, muy bondadoso, muy seductor, y luego cuando conseguía lo que quería, pues que se volvía un poco frío, que no le hacía caso, que no sé qué, que no sé cuánto. Bien, evidentemente todo esto es para tapar los verdaderos casos de acoso que este caballerete ha ido ejerciendo sobre un montón de mujeres, y ahora pues evidentemente una vez destapado el asunto, pues en principio van a tratar de minimizar el tema. Pero a medida que vayan surgiendo víctimas y contando los escabrosos detalles de la relación con este tipejo, que no hay más que verlo para sentir un profundo asco, ¿no? A algunas le da ternura, a algunas mujeres dicen, pero si es que parece un niño. A mí, yo siempre que lo he visto me da un verdadero asco, ¿no? Porque lo he visto ahí un tipo realmente desagradable. Y bueno, el tiempo parece que nos ha dado la razón. Como ha dicho muy bien Jesús, bueno, nada nuevo en el Partido Socialista, ¿no? La historia de maltrato a mujeres No. del Partido Socialista es, vamos, interminable. Acordaos de Eguiguren también, ¿no? Aquel de aquel vasco que perseguía a su mujer dándole escobazos ahí en plena calle, ¿no? O sea que, imagínate, Jesús Eguiguren creo que se llamaba aquel, ¿no? Y bueno, y ya nos vamos, ya lo más repelente es pues toda la relación ya del Partido Socialista con el mundo de la prostitución, ¿no? Que ahí tenemos la mujer del presidente, que trabajó ahí llevando la contabilidad de los locales de prostitución del suegro del presidente, la mano derecha del presidente, Ábalos, que es uno de los clientes habituales de todos los puticlubs de España, habidos y por haber. Hermano de la mano derecha de Ábalos, que trabajaba de gorila en un puticlub, el Tito Berni, que se gastaba la pasta de todos en un puticlub, todos los socialistas andaluces, que se gastaron miles y miles de millones de los pueblos andaluces en cocaína y puticlubs. Quiero decir que yo la P del PSOE, más que de partido, debería ser de puticlub, ¿no? Puticlub Obrero Socialista Español, ¿no? Podemos cambiarle la P ya inmediatamente, ¿no? Pero es que el tío es sinvergüenza, este tío es esquizofrénico, no contento con eso, va y trata de sacar adelante una ley contra la prostitución y encima la pierde. Es que es cojonudo. Es que tiene los huevos cuadrados este partido, o este puticlub obrero español y este presidente, desde luego, es que tienen los huevos pero cuadrados, ¿no? Lo increíble es que las feministas o las supuestas feministas pues hayan estado tragando tanto tiempo con esto. A ver si esto solamente es un primer paso y esas feministas de pacotilla algún día pues se deciden a desvelar ante la opinión pública y hacer algo al respecto de los verdaderos motivos que han llevado a que se disparen pues las violaciones en territorio español y se dejan de gilipolleces del aumento de consumo del porno y esas estupideces, ¿no? Consumo del porno que también ellos se dedicaron hace muchos años a promocionar, bueno, porque decían que había que acabar con la represión. Según estaba hablando Ricardo, me estaban viniendo a la mente una serie de episodios hablando del puticlub y me he acordado de esa imagen de cuando las protestas de Ferraz, de ese aluvión de muñecas hinchables que aparecieron, no sé si lo recordáis, que fue de esas imágenes que simbolizan perfectamente lo que es ese partido, lo que es esa sede y lo que ha sido durante mucho tiempo. A mí también me ha venido a la memoria una foto que hay por ahí de Vale por un polvo con la Lola, que era lo que los socialistas en la guerra civil, pues a sus mejores militantes muchas veces era porque habían asesinado en la retaguardia, ya que eran bastante cobardes en el frente, pero eran muy valientes en la retaguardia, habían asesinado en la retaguardia a curas, a falangistas, a militares, a personas que leían el ABC o que iban a misa y como premio le daban un vale por un polvo con la Lola, ¿no? Es que esta gente siempre ha sido así. Yo me acuerdo cuando empezó, hablaba antes José Luis, que los tres fundadores principales de Podemos, Monedero, Errejón y Pablo Iglesias, ya no queda ninguno en activo. Bueno, Monedero le vemos por Venezuela, pero no ejerciendo como tal por aquí. Yo hice un chascarrillo que es que era el don de la incongruencia. Hoy la incongruencia se ha demostrado con el tema del feminismo de Errejón,
porque uno se llamaba Iglesias y era completamente antiateo, o sea, antiteo, otro se llamaba Errejón y era antitaurino, y el otro era Monedero y era anticapitalista. Es decir, que esa incongruencia los ha llevado hasta este punto de Errejón, que ha dicho que lo que ha surgido, también lo ha comentado antes José Luis, es que ha sido un ataque de subjetividad tóxica del patriarcado. Cojones, eso se llama ahora a darle de leches Oye, ¿y no creéis, ahora que se está desmoronando todo, pero además a velocidad agigantada, ¿no creéis que ahora sería el momento de, entre todos, dar un empujoncito, empezando por la oposición, que debería plantear, a mi juicio, ya inmediatamente, independientemente del resultado final? Pero para ayudar un poco más en ese empujoncito, debería ya inmediatamente llevar adelante o tratar de llevar adelante una moción de censura. ¿La qué has dicho, Ricardo? ¿La qué? ¿La oposición? La oposición. Ah, sí. Con N, la oposición debería llevar adelante inmediatamente una moción de censura, porque vamos, si no lo hacen ahora, ¿a qué están esperando, no? ¿Qué cartucho o para qué ocasión están guardando ese último cartucho que al fin y al cabo es esa moción de censura? Ahora es el momento y no debemos simplemente dejarlo todo en manos de los partidos. Ahora también los ciudadanos sí, hay que empujar también en la calle. No tenemos que dejarlo solo. Apreteu, efectivamente, porque la no oposición, como dice un Jesús, no va a hacer absolutamente nada, pero tenemos que ser nosotros los que forcemos a este gobierno a caer ya del todo, porque es ya totalmente incompatible con la más mínima noción de ética, de sentido común y de política, ¿no? Somos ya la vergüenza de toda Europa, somos la vergüenza de todo el mundo, y es una vergüenza también que si los españoles no contribuimos a hacer algo al respecto, pues va a recaer también sobre nosotros. Es cierto. Sí, pero yo tendría cuidado, Ricardo Ferris, tendría cuidado, y Jesús, con el tema, porque a mí me da la sensación de que esto puede terminar beneficiando lo que estamos viendo ahora de Sumar, que nos parece que es la descomposición de todo el Frankenstein y tal. En el fondo, esos votos, probablemente, si la estrategia que va a seguir el PSOE es adecuada y acertada, y yo no dudo que van a hacer lo posible porque sea así, serán atrapados por el PSOE. Si el PSOE y Pedro Sánchez no se bajan de la burra, porque no tienen por qué hacerlo, porque una oposición, como decís, descoordinada, Vox y el Partido Popular, no están trabajando de forma organizada esa oposición, yo creo que tiene mucho que ganar Pedro Sánchez y el PSOE, porque con esa descomposición, esos votos en un futuro próximo pueden ser rebañados por el propio aparato del Partido Socialista aquí o allá. Y simplemente Pedro Sánchez lo que tiene que hacer es esperar. Es bastante sencillo, porque no hay oposición. Si la oposición va a consistir solamente en lo que hagan los jueces, que hoy me contaban por la tarde que está muy contento el Partido Popular en la parte de la cúpula de Génova, porque dice que el trabajo lo está haciendo la policía y los jueces. Yo me parece que si todo lo que aspira el Partido Popular a plantear como oposición es esperar que los jueces metan en la cárcel a José Luis Ábalos o imputen un juez a Begoña Gómez, me parece absolutamente ridículo. O sea, porque son temas que judicialmente se van a sustanciar dentro de años cuando ya no nos acordemos además de Pedro Sánchez. O sea, me parece absurdo estar esperando sentado en la calle Génova a ver qué va a ocurrir. O sea, yo creo que esto habría que darle el empujón y forzarlo, porque con eso Pedro Sánchez se va a quedar sentado en Moncloa y no va a hacer absolutamente nada, y esto para él no es ningún problema. Y la estrategia del PP parece que pasa por lo que piensa un juez en la Audiencia Nacional o que informe cuál va a ser el informe siguiente de la UCO. A mí me parece una estrategia de oposición totalmente ridícula. Y más, José Luis, sabiendo que Pedro Sánchez, como gran estratega que es, porque se le puede acusar de muchas cosas, pero evidentemente claro. Entre él y su equipo lo tiene todo atado y bien atado, ha ido, como llaman muchos, colonizando todo tipo de instituciones para garantizarse el triunfo final. Es decir, en el hipotético caso de que lo de su mujer, lo de su hermano, se lo pudiera llevar por delante, que yo lo dudo, eso sería, como hubieras comentado tú, después de un proceso largo, que en el hipotético caso que llegara a buen término, o sea, que hubiera juicio, pues estoy convencido que el fiscal de turno se le pondría de su lado. Si aún así saliera condenado, que no creo, recurrirían a una instancia superior, se seguiría retrasando el tema. Cuanto más superior sea esa instancia, más controlada iba a estar precisamente por Pedro Sánchez y compañía. Y si en el peor de los casos para él llegara a que el Tribunal Supremo
cualquier recurso ante el Tribunal Supremo no le fuera favorable, para eso tiene el Tribunal Constitucional amañado también. Es decir, confiar aquí en que sean los jueces, aunque haya jueces que dignos, ¿no? Pero confiar en que sean los jueces los que vayan a solucionar los problemas de España es absurdo. O sea, es como en un partido de pensar que los goles los tiene que meter el árbitro. O sea, el árbitro te podrá pitar un penalti o te lo podrá anular un gol, pero coño, los árbitros los tendrán, o sea, los goles los tendrán que meter los jugadores, ¿no? Pero es que bastante están haciendo ya los jueces. ¿No habéis visto la instrucción que ha hecho de todo el tema de las mascarillas, el caso con el juez Ismael Moreno, que ha sido demoledor? Vamos, si es que se lo está poniendo a Feijóo y a Abascal en bandeja. O sea, le está diciendo, toma, ahí tenéis, ha nombrado al número 1 la implicación o la posible implicación del número 1 en innumerables ocasiones a lo largo de esa instrucción. Está señalando que una trama de corrupción tan inmensa y tan bien organizada es imposible que no cuente, y además lo ha demostrado en varias ocasiones, con la aprobación y el conocimiento del número 1. Es que es el momento ahora mismo para sacar o tratar de sacar adelante, a llevar adelante esa moción de censura. Es ahora o nunca. Y como os digo, no tenemos que dejar solo a esta gente. Por cierto, Ismael Moreno, que sabéis que es un juez que anteriormente fue Policía Nacional, no sé si lo sabéis. No lo sé. Se le nota también en la instrucción que ha hecho, se le nota mucho también que tenía mucha experiencia previa en materia de investigación desde la trinchera, desde luego, y ha hecho una instrucción, pero vamos, auténticamente demoledora. Yo pienso que el Tribunal Supremo en este caso tiene que sentirse orgulloso de la instrucción que ha hecho este hombre, y mira que el caso es realmente complejo, ¿no? Y que todavía está en marcha, ¿no? Porque hay un montón de cintas, sabéis, que todavía ni siquiera se han podido escuchar, no se ha podido proceder todavía al volcado de tal cantidad de grabaciones que hay, que va a seguir extendiéndose la mancha de aceite. Y como muy bien ha dicho José Luis antes, que esa mancha de aceite cada vez está manchando o está abarcando a más gente. Habéis visto, él ha nombrado muy bien pues todos los casos que aquí de la Policía Nacional, de la Policía Local, de la Guardia Civil, es que hasta instituciones que en principio eran bastante más impermeables a la corrupción hasta hace pocos años, que el resto pues, están ahora totalmente enmerdadas, ¿no? Y han caído, desde el punto de vista de la opinión pública, pues de estar las primeras o las mejor valoradas, pues han caído a las últimas, ¿no? Desgraciadamente por la implicación de toda esa gran cantidad de mandos, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, que se han prestado también a formar parte de esa inmensa trama de corrupción. Y como ya hemos dicho hace muchos meses en tantos programas, ¿verdad, José Luis? Acordarás que yo te decía que bien se paga la traición a España, ¿no? A los mandos policiales y a los mandos de la Guardia Civil que acceden a formar parte de esa traición. Qué bien recompensados están nuevos, ¿no? A unos les dan jefaturas superiores, a otros les dan las mejores embajadas, es decir, realmente asqueroso. Y a los pobres policías y a los pobres guardias civiles que están dando la vida y jugándose la integridad física todos los días en la calle, y a los pocos mandos que nos hemos atrevido a enarbolar la bandera contra esta corrupción y contra este gobierno tiránico, pues ya habéis visto de qué manera más despiadada se actúa, ¿no?, contra nosotros. Es una verdadera vergüenza, y lo que más contento me pone es que estoy completamente seguro, no tengo ni la más mínima duda, que Marlaska va a acabar siendo procesado y va a acabar en la cárcel. De eso estoy completamente seguro. Igual seguramente le encantará también acabar en la cárcel por motivos que ya podéis imaginar, ¿no? Pero... Sí. Eso de que caiga jabón, ¿no? Pues eso sí que es una notición. Oye, yo te quería preguntar, Ricardo, una cuestión. Bueno, en lo que puedas contar, porque no te quiero tampoco complicar la vida, pero en lo que puedas contar. Pero esas noticias que hemos leído al principio de esas concesiones al Dama y a un narcotraficante, en fin, de una licencia de armas que pueden tener también una justificación, porque a lo mejor es verdad que a lo mejor con un confidente, aunque sea narcotraficante o un delincuente, aunque da lo mismo, porque a lo mejor en un momento dado está prestando también una colaboración con la policía, me da igual que sea la española que la finlandesa, y a lo mejor requiere un cierto apoyo. No sé si puede ser un teléfono, puede ser una casa de cobertura o puede ser también una pistola. Pero se puede hacer así con esa ligereza. Es decir, un comisario jefe puede recomendar que se le dé la licencia a un señor y efectivamente eso se agiliza y se le da, porque todos los demás tendremos que pasar. Yo no quiero tener pistola ni la tengo, ¿no? Pero el que la tiene que solicitar o la pide pasa por una especie de proceso que a veces ni se le concede, ¿no? Que sea deportiva, o sea de caza, que es muy complicado tener una licencia de armas. Estas cosas pasan como he leído yo con esa información que ha aparecido en la prensa. Es prácticamente imposible, con arreglo a nuestra legislación actual, que un particular
consiga un arma de fuego. Es prácticamente imposible. Esa licencia tipo B se concede ni con cuentagotas. O sea, que es una gota en un mar de prohibiciones y tiene que estar perfectísimamente justificada desde el punto de vista de amenazas reales que haya podido sufrir esa persona. Para ponerte un ejemplo, en los tiempos de ETA, pues algún juez, por ejemplo, que había sufrido ya amenazas o incluso intentos de atentado, se le daba, se le otorgaba. Pero en el caso de este sujeto, desde luego, no se daba absolutamente ninguna de las condiciones para que ese arma sea concedido. Fíjate hasta qué punto es restrictivísima la concesión de las armas, que a mí cuando me destituyeron, pasé a segunda actividad, inmediatamente me retiraron no solamente las armas oficiales, sino incluso mis armas particulares. Y de hecho ahora lo tengo todo recurrido y estoy luchando pues para que me la devuelvan. Y fíjate que en mi caso sí que había justificación más que de sobra, no solamente por mi historial, sino por los miles de detenidos que he hecho y las miles de amenazas que he recibido pues a lo largo de mi carrera. Y el amigo Marlaska me dijo que no. Entonces llama la atención que un tipo como Aldama o Víctor Aldama, que en principio no tiene absolutamente ninguno de esas amenazas, ninguno de esos riesgos, pues se le conceda. Llama también la atención pues que un comisario provincial se implique directamente, efectivamente, en solicitar. Yo quiero pensar, vamos a ver, porque quiero pensar que esta persona de alguna manera pues habría contribuido económicamente a algún acto de la jefatura, porque sabéis que la policía y la Guardia Civil siempre andamos pidiendo favores, rengueando, tenemos muy pocos medios y siempre andamos pidiendo favores, que si a Mercadona, que si no sé qué, mira, que vamos a hacer una arma, a ver si a Mercadona nos pone así de cutres, vamos. Quiero pensar que ha sido en agradecimiento a esto, pero desde luego que no tiene, desde el punto de vista legal, no tiene ni la más mínima justificación. Primero, que se pidiera o se abogara por parte de jefatura en base a esta persona y desde luego que por parte de la Guardia Civil se le concediera. Ninguna de las dos instituciones, bajo mi punto de vista, actuó de manera acertada en este caso. El problema, como dices tú, es que efectivamente ya llueve sobre mojado porque esta persona, este comisario, efectivamente solicitó y fue expedientado y condenado por ello lo mismo para otra persona y esa persona pues resultó ser un narcotraficante que tenía más antecedentes que el Lute. Claro, la Guardia Civil dijo, hombre, pero ¿cómo me estás pidiendo o me estás recomendando a una persona para que le otorgamos una licencia cuando es un narcotraficante y tiene un montón de antecedentes? Y por eso sí que fue expedientado y de hecho le aplicaron esos 20 días de empleo y sueldo. Quiero pensar que en este caso pues, fue un favor de tipo personal, no quiero pensar que haya ninguna contraprestación económica por medio, me sabría muy mal si averiguar algo al respecto y conociendo a la persona yo lo dudo, conociendo al comisario, si me dice la otra persona, pero conociendo en persona a este comisario, yo creo que los tiros van por otra parte, más bien pues una especie de agradecimiento por algún tipo de colaboración de verdad efectiva hecha de buena fe por esta persona. Pero en todo caso, digo, fue una tremendísima equivocación y no fue la única, como os acabo de relatar, desgraciadamente. Equivocación por parte de Policía Nacional y equivocación por parte de Guardia Civil. Ya, una cosa, Ricardo, que a mí me parece que también es interesante, claro, por cálculo de probabilidades, la licencia de armas no se la voy a facilitar yo, se la tiene que facilitar un comisario jefe, el que haya sido, el que ha salido los papeles de Valencia, no sé cuánto, el tal Piris y esto, si era el jefe y era el que podía facilitar esas cosas, forzosamente ha tenido que ser él. Y si hubiera sido otro fulanito toledano, pues le hubiera tocado a él hacer eso, salvo que se negara en rotundo a hacer ese tipo de trámites, ¿no? Pero supongo que eso no será exclusivo de Valencia o del señor Piris. Puede haber más situaciones parecidas, que ahora es escandalosa y esta situación ha salido porque se ha descubierto lo de Víctor Aldama, pero si no, nunca nos hubiéramos enterado, ¿no? Sí, y lo que no me termina de cuadrar es qué tiene que ver, desde el punto de vista geográfico, Víctor de Aldama, el conseguidor, que recordemos a la audiencia que está en la cárcel, no estamos hablando de un inocente, está en la cárcel, ¿no? Además en la cárcel en prisión provisional, quiero decir, fíjate si debe de estar claro o está de claro el tema para el juez que ordenó su ingreso en prisión provisional, que sabes que eso es prácticamente en nuestro ordenamiento imposible. Lo que me extraña es esa conexión, Víctor de Aldama, que ni vive en Valencia ni aparentemente tiene nada que ver con esta región y el hecho de que se haya pedido o se pidiera en su día pues ese permiso de armas desde aquí. Eso sí que cuando tenga ocasión hablaré con Pepe Piris, que ya te digo que es amigo,
y estoy seguro que me lo explicará. Él me dijo cuando apareció en la prensa, dice, todo eso que dicen, me refiero a lo que estaban comentando, que si era confidente, que si tal, dice, eso no es cierto. Pero bueno, hemos quedado que quedaremos para comer y me lo contará. Y bueno, pues hasta donde se pueda contar y si él me autoriza, pues yo os contaré lo que se pueda contar. Evidente, tendrá seguramente su aclaración y su justificación, estas cosas, pero evidentemente parece, Jesús, todo esto ha salido porque hay investigación judicial. Si no hubiera sido porque Aldama está vinculado a la licencia de armas porque ha salido el informe de la OCU y tal, de estos puede haber 1000 y nunca nos vamos a enterar de estas cosas porque no tiene por qué uno enterarse, o sea, porque para eso está la policía. Nos hemos enterado porque, por desgracia, el Víctor de Aldama ha terminado en la cárcel, ha habido un informe que se ha hecho público y si no, no nos habríamos enterado, como que no nos tenemos que enterar, seguramente, ¿no? Que esto no... La desgracia ha sido que Víctor Aldama terminó en la cárcel y está vinculado a esa coldosfera, a ese charco, a ese cocido que se ha montado en la Moncloa o en Ferraz o en los dos sitios a la vez, y ahí pues ha salido salpicado todo el mundo y lo que nos queda por escuchar todavía, ¿no? Jesús. Sí, es que en realidad a mí lo que me da un poco de tristeza, o sea, aparte de la tristeza que como español puedo sentir por ver que la corrupción no es que sea el pan nuestro de cada día, es que es el pan, es la leche, es el agua, o sea, que la tristeza que supone es que esto al final ocasione un hartazgo, un hastío en el pueblo español, incluso en los que están políticamente movilizados, y que sean tantos los casos de corrupción, sean tantos los frentes abiertos, que al final no se dé importancia a todos y cada uno de los procesos, por así decirlo, ¿no? Aparte de que hay muchos más procesos que se pueden abrir o de los que no nos enteraremos nunca, ¿no? Yo creo que además esta es la base, lo comentamos otro día en el programa que estuvimos Pedro, Ricardo y yo el jueves pasado, es un poquillo, yo creo que lo que ha querido generar este régimen. Este régimen ha querido generar una corrupción tan enorme, tan masiva, tan generalizada, que a la vez ha generado un pueblo que la tolere, o sea, que haga que todo esto se la suda, hablando mal y pronto. O sea, son tantos los casos de corrupción en los últimos 40 y tantos años que sería imposible ahora mismo mencionar un solo mes del año en el cual no hubiera en portada 5 o 6 casos de corrupción que parecía que iban a hacer que temblara el misterio, que se acabara con el gobierno de turno, y no. Yo lo he mencionado muchas veces, en esos años del felipismo que ahora nos lo está recordando la época actual, de caso de corrupción que surge uno detrás de otro, algunos ya teníamos militancia política y estábamos activos en la protesta porque veíamos que España se nos iba, tanto se nos ha ido que hemos llegado a lo que estamos ahora, pero en esos casos de felipismo, al final, Felipe González ni fue a la cárcel, ni fue Alfonso Guerra, y aunque sí que fueron algunos dirigentes socialistas, pero muy pocos y durante muy poco tiempo, y aquí lo que hicieron es acostumbrar al pueblo de tal manera que ya se le diera igual. Es más, Felipe González, de cuando se empiezan a saber los casos de corrupción, hay todavía un par de elecciones generales hasta que es, entre comillas, derrotado por las urnas y es derrotado casi por la mínima, por Aznar. O sea, no es porque, digamos, estaba la gente tan harta que de repente le dejan casi sin escaños. No, siguió siendo la segunda fuerza política. El otro día visteis en el Congreso de los Diputados, en una de estas sesiones del Congreso del Gobierno, que tanto el Partido Popular como el PSOE empezaron a sacar unas listas de casos de corrupción, a enumerarlas para decirle el y tú más. Y claro, aparte de que ellos quedarían muy bien como diciendo, he demostrado que el otro es más corrupto que yo, cuando lo que estaban demostrando es que tú tienes que decir los 1026 casos de corrupción del de enfrente para demostrar que son más que los 1025 tuyos, con lo cual estás demostrando que eres un corrupto, que tu único afán es decir que el otro es peor que tú. Pero es que lo peor de todo eso no es que se limiten a leer esas listas. Es que siguen siendo los dos partidos más votados en España. Oye, yo quería hacerle una pregunta. Los dos son casi 300 diputados los que tienen. Entonces dicen, bueno, y el pueblo algo de culpa tendrá en esto, ¿no? Porque si sigue votando a los partidos que son los dos más corruptos durante 40 años, la culpa ya no solo será de esos dos partidos, digo yo. Son estómagos alimentados. Yo quería haceros una pregunta especialmente a José Luis y me gustaría también que participaran en esto todos nuestros oyentes, pues poniendo los comentarios oportunos. Pero especialmente a ti, José Luis, como periodista, va dirigida esta pregunta. Es que es algo que me lleva atormentando en la mente porque me di cuenta, no sé si recuerdas, no sé si lo viste o tuviste ocasión de ver, hace un par de meses, 2 meses o 2 meses y medio,
no sé si puedo citar otro medio. ¿Puedo citar otro medio? Sí, hombre, no hay ningún problema. Bien, pues en un medio que se supone que es el bastión de la oposición a este gobierno, me refiero en concreto al Toro Televisión, ¿no? Prácticamente es Televox, pues hace 2 meses o 2 meses y medio, no sé si tuvisteis ocasión de verlo, el propio Julio Ariza, el dueño del Toro Televisión, le hizo una entrevista larguísima al dueño de Europa, a Juan José Hidalgo. No sé si tuvisteis ocasión de verla. Esa entrevista fue, pues, igual que las entrevistas que hacen en televisión espantosa a Pedro Sánchez o cualquiera de los ministros. O sea, fue un enjuague vergonzoso durante 1 hora diciendo lo excelente empresario que es, lo honrado que es y qué mal se está portando el mundo con ellos. Bien, ahora que justo pues se ha destapado toda la caja de los truenos, se está aparentemente o presuntamente demostrando que efectivamente en Europa y lógicamente su dueño al frente pues está metido hasta las trancas en todo este escándalo de corrupción. Yo me pregunto, te pregunto a ti, José Luis, en concreto, y le pregunto a nuestros oyentes, ¿qué pintaba el Toro Televisión y Julio Ariza haciéndole, y os invito a que tratéis de recuperarla por internet, haciéndole esa lamentabilísima entrevista de enjuague al dueño de Air Europa? Estoy buscándolo, pero efectivamente tengo la entrevista se produjo a primeros de agosto de este año, el 2024, y luego se ha reproducido mucho a través de redes sociales. Bueno, alguna de las sandeces que dijo Juan José Hidalgo, que seguramente se ha visto acorralado con todo lo que ha ocurrido, el rescate. No puede pasar de media hora. Era tan repugnante la entrevista y tan pelota que no puede pasar de media hora. Pero... La entrevista y probablemente la podemos comentar. Él, una de las sandeces que dijo es que Franco nunca le ayudó. Estaba eufórico tras truncarse la compra de la aerolínea por parte de Iberia, pero bueno, no hablo mucho del rescate. El empresario este que procede de Salamanca, pues mencionó a Franco, fíjate, fallecido el 20 de noviembre del 75, dice que nunca le ayudó, pero claro, es que esto ocurrió hace, claro, los años que tenía Hidalgo, probablemente era un mindundi que no sé qué estaría haciendo en ese momento, pues llevaría un autobús o un taxi, pero no tiene nada que ver con el emporio que ha sido capaz luego de construir después, ¿no? El dueño de Air Europa, tenemos que recordar que fue chofer del capitán general Álvaro Salinas, y luego ministro, que fue luego ministro del ejército con el caudillo. O sea, que no creo que le fuera tan mal a Juan José Hidalgo, por lo menos con algunos de los que luego fueron ministros. O sea, fue chofer de un capitán general y de ahí pues iría prosperando pues porque le irían apoyando, le irían ayudando algo, o fue muy generoso y lo hizo muy bien. Pero yo entiendo que Juan José Hidalgo salió al paso en esa entrevista que le brindó a lo mejor su amigo Julio Ariza, probablemente pues dolido de la situación, porque su hijo, la empresa, el rescate, justificarse y tal. Yo creo que lo mejor que podía hacer es estar callado realmente, porque estas cosas, por mucho que la quiera justificar, si te ha regalado dinero, pues es mejor que te calles y te quedes con el rescate y que los aviones sigan volando. Yo creo, vamos, bajo mi punto de vista, cuanto menos llame la atención, entre otras cosas, para evitar que alguien como nosotros lo comente por ahí, ¿no? Y empecemos a hablar y investigar y a ver lo que es y tal. Pero bueno, me has dado pie a que me meta un poco más en el tema. Sí, pero me parece que tantas veces hemos criticado a los medios oficialistas, ¿verdad? Por la manera en que tratan, o mejor no tratan, a este gobierno. ¿Cómo es posible que uno de los principales medios o de los pocos medios que se supone que son contrarios a este gobierno, pues le haga una entrevista a uno de los ejes que han participado de manera brutal, además, en la corrupción de este gobierno, ¿no? ¿Cómo es posible que le haga este tipo? Yo os invito a que veáis la entrevista. Yo no pude pasar, tengo que confesar que después de 20 minutos, media hora, no pude soportarlo más. Después de un rato la apagué, porque es que era verdaderamente lamentable. Quiero decir que los chorros de aceite y vaselina inundaban todo el estudio, ¿no? Era realmente repugnante. Pero sigo pensando a día de hoy que llevó a una televisión como esa y a un profesional como Julio Ariza a hacerle una entrevista a este sujeto, ¿no? De esa manera, ese tipo de entrevista. Y no le preguntó absolutamente nada del tema, es decir, no incidió absolutamente en el tema que todos los españoles estaban esperando oír. Pues bueno, todos podemos imaginar cuál habrá sido la razón del intercambio, la amistad o, bueno, en fin, o hacerle un favor, ¿no? No sé. Yo, conociendo al personaje, que creo que lo conozco bastante bien, nada bueno. O sea, como no sé los motivos, pero es triste que
que la gente muchas veces se busque el apoyo en algunos medios de comunicación por el mero hecho de que critican al mismo que criticas tú. Es decir, como aquello del enemigo es mi amigo. No, no, no. El enemigo de tu enemigo puede ser en algún momento un aliado tuyo para derrocar a ese enemigo, pero no tiene por qué convertirse en amigo. Los medios de comunicación, todos sabemos, los medios de comunicación convencionales, estamos hablando dentro de un medio de comunicación, de la fachosfera, pero los medios de comunicación convencionales todos sabemos que son muy culpables de todo lo que está pasando. No solamente el caso de la corrupción, que también. Ellos también saben que el tema que hemos mencionado hace un momento de la teoría del ventilador, de decir vamos a sacar todo tipo de casos de corrupción posible, incluso algunos que sean antiguos o que sean no estén demostrados, hace, como decía yo hace un momentito, que pueda producir el efecto hartazgo en la población, incluso aquellas personas que se están motivando para intentar derrocar al tirano de turno. Son tantos los frentes abiertos que al final arrojen la toalla, ¿no? Es cierto que también si no fuera por esos medios de comunicación no nos enteraríamos de la inmensa mayoría de los temas de corrupción, porque no es el juez el que tiene que salir y decir, oiga, que este caso ni siquiera un fiscal, ni la policía, ¿no? O sea, tiene que ser alguien, digamos, ajeno, que posiblemente tengan confidentes, por así decirlo, en otras instituciones para que lo alarden. Lo que pasa es que esos medios de comunicación pues son tan de fiar, pues como todos lo sabemos. Los medios de la derecha normalmente van a sacar los trapos sucios de la izquierda y los de la izquierda van a sacar los de la derecha y muchas veces hasta se los van a inventar o van a decir cosas que son relativamente fraudulentas. Por eso, yo cada vez que veo un caso de corrupción nuevo, es como cuando leo una noticia sobre una violación. No quiero entrar en los pormenores porque me voy a cabrear. O sea, ya creo que había una violación y no entro de que sí que le dijo y qué le hizo y dónde la llevó y cuánto tiempo la tuvo. O sea, es que eso ya me indigna tanto que me dan ganas de salir con una chica. Pues con los casos de corrupción también. Empiezas a imaginarte que ahora mismo ha salido el informe de que por primera vez en España hay casi 3 millones de españoles que incluso trabajando son pobres y que te ves que es que hay políticos que les estamos pagando un sueldo estratosférico en muchos casos, que están utilizando esas dietas de manera no ilegal, pero sí legítima para enriquecerse más y aún así busquen el enriquecerse todavía más con temas, por ejemplo, casi todo lo que está relacionado con caso Coldo, caso Ábalos y demás, que no se nos olvide, que no es porque compraban unas cosas y las vendían más caras, es que mientras nos tenían a los españoles encerrados en nuestra casa, era mientras estaban saliendo cifras de personas que morían o bien por el COVID o bien por lo que fuera, pero que decían que era COVID y nos tenían a todos acojonados y esta gente estaba a ver si se podía enriquecer aún más con la miseria. Ellos estaban yendo de vacaciones, ellos estaban yendo, como Ábalos ahora ha salido, que si tenía un chalet al lado de un puticlub que a la vez se iba cuando le daba la gana. Entonces, todo es tan sangrante que hay veces que me da pena, repito, el entrar en los casos en sí mismos, entrar en los pormenores de lo que ha ocurrido, pero hay veces que hay que hacerlo para saber por qué tenemos esa aversión a este régimen. Es que es tan injusto y tan corrupto que yo creo que no debería durar ni un minuto más. Es así, porque si te das cuenta, la corrupción es absoluta. Si hay algunos partidos que tienen menos casos de corrupción, simplemente es porque llevan menos años gobernando o porque las cuotas, en este caso de poder de los gobiernos a donde han podido llegar, son infinitamente menores que el resto. Pero absolutamente todos los partidos, desde la mal llamada extrema derecha hasta la extrema izquierda, pues han tenido innumerables casos de corrupción. Y hay una cosa ya que se nos ha olvidado, que hace simplemente un par de semanas que todos los partidos votaron con Bildu para cortar la pena a los etarras, ya se nos ha olvidado, todos, sin excepción, y ahí no he dimitido absolutamente nadie, que no se nos olvide. Y a mí tampoco se me olvidó también, porque lo tengo muy presente, a mí no se me olvida, después de esta votación, tampoco se me olvidó el tema de la entrega de los Goya. A mí eso no se me ha ido de la mente de José Luis Jesús. Yo cuando todavía los cuerpos de los guardias civiles de Barbate estaban todavía chorreando sangre encima de las mesas de mármol de la morgue, no olvidemos que todos estos hijos de puta, porque era lo que eran de los partidos políticos, desde Sumar hasta Vox, estaban celebrando el acto de los Goya.
Entonces, que no se nos olvide, ¿de acuerdo? Aquí yo sé que hay muchos hooligan de todos los partidos, pero han demostrado todos los partidos desde un punto de vista ético, discursos aparte, nos guste más o nos guste menos el discurso que tratan de sacar adelante para obtener votos, han demostrado todos los partidos que desde el punto de vista de la ética está, vamos, al nivel de las alcantarillas. Y yo creo que ya es el momento de empezar a hacer un proceso a la democracia. Habéis visto cuántos procesos se hacen a la época de Franco, que estuvo muchísimo menos años de gobierno que esta timocracia. Yo creo que ya va siendo hora, después de mucho más de medio siglo, que empecemos a ver qué han conseguido los españoles o qué hemos conseguido los españoles con esta democracia. Porque yo estoy convencido, y estoy seguro que vosotros también, porque peináis las mismas canas que yo, que hemos salido perdiendo absolutamente en todo. Sí. Hombre, hay gente que no ha contado los días. Yo sí los he contado. Los días que mandó Franco, por ejemplo, sobre el territorio de Andalucía, aunque continuados, aunque a la gente le parezca mentira, pero os invito a que hagáis la prueba, son menos días que los que de forma continuada en democracia y con un sistema parlamentario de votaciones y tal, ha mantenido continuadamente el gobierno, por ejemplo, el Partido Socialista en Andalucía. O sea, ha gobernado más tiempo en Andalucía el PSOE que Franco. Que la gente... podéis ir a los calendarios y echar las cuentas. Os vais a quedar pasmados. Yo lo he hecho. Entonces, bueno, que las democracias, porque votemos, eso no quiere decir que esto sea perfectamente ni transparente, como estamos viendo, ni desde luego el mejor de los sistemas. O sea, para nada, ¿no? Con votar nos creemos que estamos en un sistema que ya se homologa no sé qué cosa, pero realmente nos queda mucha distancia todavía, ¿eh? Es que además un régimen político nos han enseñado que tiene que ser bueno o malo dependiendo del nombre que tenga. Es decir, cuando algo le pones al lado el calificativo de democrático, automáticamente ya es bueno. Ya puede ser lo más pernicioso que hay, pero le has puesto al lado. Los regímenes políticos hay que catalogarlos de cuando empiezan, si se aplican en un país, cómo estaba el país cuando empieza ese régimen y cómo lo deja. Y entonces, claro, la comparación... leyes de memoria histórica, leyes de memoria democrática aparte, la comparación, por ejemplo, entre el régimen anterior y el régimen de ahora es que no tiene cabida. O sea, no se puede, o mejor dicho, se puede hacer comparación, pero no equiparación. Yo puedo comparar a un elefante y un ratón, lo puedo comparar, pero evidentemente, dependiendo de lo que, para lo que esté comparando, por ejemplo, con el peso, la equiparación es imposible, ¿no? Pero es lo que hemos comentado muchas veces. Este sistema nos ha ayudado o mejor dicho, nos ha manipulado tanto la mente, nos ha ayudado a pensar mal de lo que podría ser bueno porque nos obliga, porque todos los días nos va dando varias cucharadas de ese aceite de ricino para hacernos conjugar con ruedas de molino, que nos ha asimilado, como decía antes, que todo lo que no sea democrático es bueno. Y además ellos te dicen lo que es democrático y lo que no lo es. De manera que si tú empiezas a criticar al régimen, como lo estamos criticando ahora mismo, por los montones de casos de corrupción, por unas instituciones no solamente corruptas, sino traidoras. Antes ha mencionado así de soslayo, Ricardo, el tema de las violaciones que los feministas no condenan, porque esas violaciones son cometidas por una serie de personas que ellos están encantados de que estén llegando a nuestro país. Entonces, cuando se llega a todo ese tipo de manipulación mental, si tú, como español, que analizas la situación, independientemente de que tengas la oportunidad de analizarlo en un medio de comunicación o simplemente en la mesa camilla de tu casa, cuando tú analizas la situación y haces una crítica en general, entonces te están diciendo, ojo, este está criticando la democracia y por lo tanto a partir de ahora todo lo que diga no vale, porque como critica la democracia, te van a poner la pegatina típica, es un fascista, aparte si criticas algo relacionado con inmigración es un xenófobo, si criticas algo relacionado con esas leyes aberrantes es un machista, entonces siempre te van a poner una serie de pegatinas, con lo cual tus argumentos, por muy válidos que fueran y por muy concienzudos que los hayas sacado porque has tenido datos, Ricardo es un maestro en sacar datos y sin embargo como ya tiene la pegatina de ser un policía fascista, xenófobo y racista, pues da igual todas las verdades que digan, ya no sirven. Entonces, desgraciadamente, la inmensa mayoría del pueblo español, cuando dicen algo, dice, ¿esto quién lo ha dicho? O sea, antes de ver si es verdad o mentira, ¿quién lo ha dicho? Ah, no, pues si lo ha dicho este no me lo creo, porque a mí me ha dicho tal cadena de televisión que este tío es un tal o es un cual.
Y es lo triste, ¿no? O sea, que una de las cosas que han conseguido el pueblo español es que no sea capaz de pensar por sí mismo, sino que, ¿qué dice mi partido sobre este tema? ¿Qué ha dicho mi portavoz? Ah, pues entonces yo me opongo o no. Hay gente que entra en Twitter a ver qué dicen los suyos para él hacer un comentario similar, porque no vaya a ser que vaya a meter la pata y entonces luego le vayan a llamar la atención sus conmilitones, ¿no? Desgraciadamente, como antes terminaba mi anterior exposición, echar la culpa solo a los políticos o las instituciones de lo que está ocurriendo y dejar a un lado el servilismo del pueblo, yo creo que es contraproducente, porque si todo esto está pasando es porque los españoles están contribuyendo a ello. Claro, pero es la propia noción de esta democracia, ¿no? Porque no tiene ningún sentido que el voto de 500 ignorantes alcohólicos pues valga 500 veces más que el voto de, yo qué sé, de un Ortega y Gasset, de un Ramón y Cajal, de Pablo García Trevijano. Es que no tiene ningún sentido, claro. Sí que tiene sentido, claro, ahora cuando ves todos estos personajes que desgraciadamente pueblan todo el hemiciclo y todo el Senado, pues tiene sentido efectivamente que sea el peso de toda esta masa amorfa, ignorante, embrutecida, que no tiene ni idea ni de lo que está eligiendo ni de para qué sirve, pues pese efectivamente tenga un peso infinitamente mayor que las mentes preclaras o la gente mejor preparada. Y además es que esta idea se da de bruces con la propia esencia de tanto que les gusta la ecología y el mundo animal y demás, se da esencia, ¿no? En el mundo animal, oye, los leones no votan a ver quién es el más guapo, quién es el más simpático, ¿no? El león más fuerte, pues es el que impone, todos los demás pues están a su alrededor y es el que se aparea con las hembras pues, para mejorar la especie, ¿no? O los elefantes exactamente igual. Siguen al elefante más viejo, más sabio, ¿por qué? Porque saben que es el que conoce perfectamente el camino que lo va a llevar a la senda de encontrar el agua, la sal. Y además eso, lo ha dejado muy claro, y además lo que hace ese león jefe o ese elefante jefe es por el bien de la manada, no lo hace por el bien de sí mismo, sino que lo hace por el... Es que si nosotros mismos, si abriéramos una empresa, tú tuvieras una empresa con 50, si yo tuviera que en mi empresa de República Dominicana darle voto a los 200 trabajadores, a los 200 y pico vigilantes para que decidieran qué se hace mejor en la empresa, en vez de decidir yo, en vez de decidir el equipo directivo, pues la empresa no duraba ni un día. Y desgraciadamente, pues eso es lo que ha pasado, desgraciadamente, pues con esta timocracia, de este sistema de partidos desgraciado que venimos padeciendo del año 1978, que ha alimentado y se ha retroalimentado a la vez, pues, de toda esta población amorfa, ignorante, que ella misma, este mismo sistema, pues ya se ha preocupado de ir fabricando en masa, ¿no? Ya, una verdadera pena y desde luego las perspectivas no son nada buenas, ¿eh? No, porque además la solución pasa, siempre lo hemos preguntado aquí, pasa porque se vuelva a votar. O sea, claro, porque la solución es, habrá que volver a votar para que sea algo parecido, porque no va a haber mucha variación. El tema es subirá un poco más, un poco menos Vox, conseguirá el BIS tener unos diputados 3 o 4 o 5, el PSOE perderá las mayorías de Podemos y tal, y a lo mejor no consigue tal, y bueno, pero no vamos a salir del agujero. O sea, esto no se arregla votando. La solución que sería que el Partido Popular ganara por mayoría absoluta. Yo no sé si vosotros pensáis que con eso se iban a arreglar los problemas que ahora tiene España, ¿no? Que son gravísimos, y yo estoy convencido que no. Probablemente iría algo mejor alguna cosa, ¿no? Pero, por desgracia, estos problemas que tiene España no se arreglan votando. No, y es que además no hay que irse a otro país o al siglo pasado. Es que al siglo pasado no me refiero al siglo XX, sino a hace 100 años. Es que el Partido Popular ha tenido mayorías absolutas en España y todo lo que nos pasa ahora es precisamente porque el Partido Popular, con sus mayorías absolutas, no quitó de en medio todo lo que había criticado que había hecho el Partido Socialista antes de ellos tener mayoría absoluta. Es decir, no solamente es que es algo que imaginamos, está en el imaginario colectivo. ¿Qué haría el Partido Popular si tuviera mayoría absoluta? Pues hemos tenido dos ejemplos claros con los gobiernos de Aznar y con Rajoy, que con mayoría absoluta todas y cada una de las leyes que los partidos socialistas anteriores a Aznar y anteriores a Rajoy habían hecho, no solamente no tocó ninguna de ellas, sino que algunas las fomentó más y ha hecho leyes aberrantes suyas. Entonces, tenemos esa experiencia. Entonces, alguien me decir, no, pero ahora va a ser distinto. ¿Por qué va a ser distinto? O sea, es que no tengo ningún argumento. Además, tú comentabas hace un momento, o sea, lo normal es que si hubiera unas nuevas elecciones, haya un corrimiento de votos, por así decirlo, entre partidos similares para unos o otros, pero evidentemente no va a cambiar la cosa. Aquí en España han conseguido, hasta que metan todavía unos cuantos millones más de inmigrantes que ya muevan la balanza decididamente hacia donde la quieran mover, han conseguido que más o menos la sociedad esté partida. O sea, hay
aproximadamente unos 10 millones de personas que votan una tendencia y aproximadamente otros 10 millones de personas que voten otra. Y siempre van a tener que necesitar partidos satélites que tendrían que estar absolutamente ilegalizados porque son contrarios a la nación española, que estoy hablando de los partidos separatistas, que son los que van a dar el apoyo en un momento determinado a una o a otra tendencia. Entonces, aquí cuando se habla ya de mayoría absoluta, la gente dice, si suman los votos del PP y Vox, ¿y por qué PP y Vox? Entonces, Vox que desaparezca. O sea, si ya contamos con que para que todo, por mucho que critique al Partido Popular, vas a tener que sumar los votos porque sí, porque se los va a dar gratis, que desaparezca. Y si no le va a dar los votos, entonces no va a poder dejar de gobernar el Partido Socialista. O sea, mira, tenemos ahí arriba a la derecha la banderita de Venezuela. ¿Se han solucionado las cosas votando en Venezuela? No. ¿Por qué? Porque es una tiranía. Y entonces las tiranías no se acaban porque la gente decida, voy a ver si con mi voto en una urna acabo con el tirano. ¿El tirano te crees que va a permitir que le eches con un voto y una urna? Te dará voto y urna cuando él quiera escenificar de que hay un sistema democrático en su país, pero cuando vea que ese voto y esa urna le pueda perjudicar, se acaban las votaciones. Lo estamos viendo en Europa. En Europa están surgiendo una serie de cabreos generalizados por el tema de la inmigración que están haciendo que hay partidos que, independientemente de su ideología, de verdad, hablo de su ideología no solo con el tema de la inmigración, están floreciendo. Bueno, pues están uniendo todos los demás partidos para que esos partidos no gobiernen, aunque obtengan la mayoría, aunque sean el partido más votado. Y cuando ya no pueden con ellos, como por ejemplo fue en el caso de Grecia, pues empezaron a encarcelar a sus dirigentes o incluso a asesinarlos, y ese partido ya ha desaparecido. O sea, el sistema no va a permitir nunca, ya tuvo unas experiencias negativas para ellos en los años, en el primer tercio del siglo del siglo XX, el primer tercio del siglo XX, ya no va a permitir nunca que democráticamente se les caiga el chiringuito. ¿Por qué no? Porque nos ha convencido que aquí todo se soluciona votando, y si algún día los votos van en contra de ellos, sería en contra de su propia idiosincrasia. Por eso yo no confío en que esto se solucione votando. ¿Que eso quiere decir que hay que utilizar todo tipo de vías? Por supuesto que sí, pero como confiemos que los mismos que están votando un día al PSOE y a Sumar, al día siguiente vayan a votar a otro y con eso se solucionen, me parece que va a ser alargar la agonía. Bueno, ahora el que vote al PP o al PSOE va a votar al mismo partido, ¿no? Porque Feijóo, nada más quitarse esas gafotas que llevaba, que se le ha quedado así unos ojitos, lo he visto como de estreñido, ¿no? Todo el rato parece que está estreñido. Ha perdido totalmente la visión y dice que él va a votar o que prefiere a Paje antes que unirse a Vox, ¿no? O sea que el panorama todavía, si era ya ridículo, el panorama todavía se vuelve más estúpido. Y hablando de estupideces, hemos visto ya la gran estupidez también, lo digo por si alguien tiene alguna esperanza en estos partiditos de nuevo cuño, habéis visto la gran estupidez que ha hecho Meloni, ¿no? Con el país totalmente carcomido por la inmigración irregular y por la delincuencia, que está peor que España, según me dicen los italianos. Cuéntamelo. Podemos ver todos los días en los vídeos. No se le ocurre otra cosa que ya después de 3 años de gobierno sin hacer absolutamente nada, se construye un par de campos supuestamente para albergar inmigrantes en Albania, que han costado 1.800 millones, no sé qué barbaridad, que cada inmigrante iba a costarle 18.000 euros al día, y resulta que todo ese esfuerzo para llevar a 16 o 18 inmigrantes ilegales, que además se los han devuelto inmediatamente, porque esta imbécil o esta vaga, quiero pensar que es estupidez, no quiero pensar que lo ha hecho a propósito, durante 3 años ni siquiera se le ha ocurrido ni cambiar la ley de extranjería, ni cambiar el Código Penal, que es lo que debería hacer para incluir esa inmigración irregular, como tantas veces he comentado en ese plan Ferris, entre un delito muy grave, como el delito muy grave que realmente debería llegar a ser, para que permitieran en este caso, luego, si realmente se quiere hacer algo, pues ejercer todo tipo de medidas. Pero ya lo habéis visto, que se ha gastado un dinero en unos centros que no han servido absolutamente para nada, para llevar a 16 inmigrantes que han sido devueltos, cuando en un solo día, lo visteis en Lampedusa la semana pasada, pues desembarcaron 1.000 y pico inmigrantes que además se comió con patatas, ¿no? Esa es la supuesta alternativa que le quedaba a Europa para sobrevivir. Así que, como el infierno de Dante, chicos, abandonad toda esperanza. La esperanza. Y por jodidos, ¿no? Lo de Meloni tiene gracia el tema. Ha habido un revés de la justicia ahí hace unos días por un decreto para forzar nuevas deportaciones de inmigrantes a Albania, que yo no me entiendo tampoco por qué Albania acepta eso. Supongo que será a cambio de dinero.
claro, el dineral que se están llevando las autoridades ahí, que son musulmanas y son corruptas, vamos, están ahí. Albania es uno de los países más corruptos de toda la esfera de Europa. Y es una verdadera vergüenza, por ejemplo, también que la propia Meloni pues haya consentido que vayan a juzgar ahora a su número 2, al pobre Matteo Salvini, por el tema de no dejar que entraran los inmigrantes hace unos cuantos años en costas italianas, y esta tipa que se haga la ofendida, ¡ay, qué vergüenza! ¡Ay, que no sé qué! Pero durante 3 años se ha estado tocando el coño y no ha variado el Código Penal, de manera que eso que fue delito se quedara en nada. Podría decir que en este caso el impedir que inmigrantes irregulares lleven, es decir, variar el Código Penal a la medida exactamente lo mismo que han hecho estos socialistas aquí en España, pues oye, variar el Código Penal a la medida para que Salvini en este caso quedara a salvo de responsabilidades. Y además, lo que os he dicho, como mínimo meter en el Código Penal lo de la inmigración irregular. Pero si no, oye, haz una ley de extranjería a tu gusto, que tienes una mayoría suficiente como para legislar. Y no vendas más humo, no vendas más historias y no te hagas pasar. Yo creo que es que se hace pasar por ignorante. Tiene cara de loca, pero yo creo que se hace pasar por ignorante, porque es imposible que con esa legión de asesores, con esa legión de ministros que tiene a su alrededor, a ninguno se le haya ocurrido, oye, antes de construir los campos, pues vamos a adaptar la ley de extranjería para que nos permita llevarlos con éxito a esos campos. Pues nada, aquí han empezado la casa por el tejado, quedan un año para las elecciones y ha empezado ya a hacer campaña, y la gente, desgraciadamente, no solamente ya en Italia, sino en toda Europa y especialmente aquí en España, pues se conforma con el discursito. Vamos a echar a todos estos. ¿Pero cómo los vas a echar? Venga, demuéstramelo. Y tú, ya que estás gobernando en alguna autonomía, en algún ayuntamiento, ¿has hecho algo al respecto? Ya sé que, lógicamente, las competencias son más reducidas, pero dentro de tus competencias, ¿qué has hecho? Sí, por ejemplo, se puede dejar de dotar de presupuestos de esa comunidad o de ese ayuntamiento para todo lo relacionado con la inmigración. Yo el otro día ponía el ejemplo y, bueno, algunos periódicos me han puesto a caer de un burro, cosa que también me agradezco, porque cuando gentuza te critica y utilizando tus palabras textuales, lo que hace es que la gente se interese, precisamente por una entrevista que me hizo aquí en esta emisora Cristina Sol esta misma semana. Y entonces yo pongo el ejemplo siempre de que hay que tomar medidas duras contra la inmigración, aunque solamente sea por el hecho de que los inmigrantes, en vez de venir a tu país, vayan a otro. Es decir, ya que no tengo a lo mejor la capacidad absoluta para frenarlo, pues ponía el ejemplo yo de las puertas blindadas. Es decir, en una urbanización, pues tú pones una puerta blindada, aunque tú bien sabes que si el chorizo quiere entrar en tu casa, al final va a entrar. Pero si ve 9 puertas blindadas y una casa sin puerta blindada, ¿en cuál va a entrar? En la que no tiene puerta blindada. Está claro. Pero es que aquí no solo no tenemos puerta blindada, sino que tenemos la puerta abierta. Y no solo tenemos la puerta abierta, sino que tenemos una serie de dirigentes políticos de todos los colores que dicen a la gente que está fuera de España y que quiere entrar, no, pasad, podéis pasar todos los que queráis y os vamos a dar todo tipo de ayudas que les estamos negando a los españoles. Yo siempre digo que los de las mantas rojas, esos se tienen que estar forrando. El de la fábrica de mantas rojas, Dios mío, ¿qué negocio ha tenido que hacer? A ese le preguntas, ¿tú estás a favor de la inmigración? Hombre, por supuesto, si he vendido 17 millones de mantas rojas en los últimos años, ¿no? Entonces, el problema es que ahora mismo hay una noticia en casi toda Europa diciendo, no, hay ya, el otro día leí que hay 17 países que están más o menos de acuerdo con tomar medidas, como la que acaba de comentar Ricardo, similares a las de Meloni. Cosa que como bien ha especificado Ricardo, si no lo acondicionas tu código penal, esas medidas se van a quedar en agua de borrajas, porque luego van a venir las ONGs, los institutos internacionales, no sé qué, y te la van a tirar por tierra. Pero, ¿qué están haciendo? Están intentando convencer al pueblo que ya, por fin, en toda Europa, su principal problema está siendo la inmigración, porque la inmigración golpea a todos, de que no os preocupéis que los políticos nos estamos ocupando de esto. Hemos escuchado vuestros lamentos, hemos escuchado vuestra protesta y tranquilo, ya no vais a tener que votar a partidos antiinmigracionistas porque nosotros, los que éramos proinmigracionistas antes de ayer, ahora vamos a tomar medidas pertinentes. Y es falso. No van a hacer absolutamente nada. Y si hacen algo, va a ser todavía peor, porque van a intentar eso, convencer al pueblo que están haciendo, y la inmensa mayoría de la gente ya se va a dar por convencido. Ya se van a acabar las protestas en la calle, como hemos visto en algunas naciones europeas, porque están hartos de que violen a sus hijas, de que asesinen a sus hijos en los parques, de que hayan tenido que abandonar sus lugares de residencia habituales.
No, ya no os preocupéis que nos estamos ocupando de esto. Y es absolutamente falso. Y es lo que más rabia me da a mí. O sea, cuando los gobiernos que se niegan a hacer algo, de repente cambian el guión. Digo, uy, cuando cambian el guión es lo típico de parecer que cambia todo para dejarlo igual. Ya, esa es la clave. Fíjate, me acaban de pasar una nota de la redacción nuestra, del grupo de ATV. Se habla es una noticia que tiene que ver con las subvenciones de los fondos europeos. El despilfarro del gobierno dedica 3.100 millones de euros de fondos europeos a series, a películas y a videojuegos. El gobierno sigue derivando recursos aportados por la Unión Europea al sector del cine español y sus industrias asociadas. Ese es el titular y la información sucinta que me acaban de pasar. Que bueno, claro, al final vemos que son, por desgracia, filmes no comerciales de los amiguetes que siguen la rueda de la fortuna de la clave mediática que quiere el gobierno. Que muchas de estas películas ni siquiera se estrenan. O sea, lo traigo un poco a colación de lo que habéis hablado de Meloni, que también ha creado esto con un bolo de dinero que al final ha tenido un coste enorme, como comentaba Ricardo Ferris, sin tener ningún retorno, porque la justicia le ha dado la vuelta y se tiene que volver a traer los extranjeros, los inmigrantes que había llevado a Albania. En este caso estamos financiando unas películas que nadie va, que no se estrenan, que quedan ahí, que el dinero se lo guardan en el bolsillo. Oye, yo no sé si esos 3.100 millones podrían valer, por ejemplo, pues a lo mejor para hacer vivienda protegida, ¿no? Que se habla mucho, se les llena la boca de hablar de vivienda y llevamos 20 años sin cooperativa, sin vivienda de protección oficial. Yo no sé qué está pasando con el suelo en los ayuntamientos, que no se libera el suelo público para dotar y para que esas cooperativas puedan salir adelante. En pequeños municipios siempre se habla de la tensión, de las ciudades grandes, no sé qué. Oiga, pues en los pueblos, ¿por qué no liberan suelo? Lo tienen todo bloqueado las comunidades autónomas en sus consejerías de urbanismo y medio ambiente, todos los planes generales de ordenación urbana de pequeños municipios, para que no se construya nada. O sea, yo no entiendo muy bien cuál es la fórmula, lo que quieren buscar. Quieren estrangular a la gente y que no tengan vivienda, y mientras pan y circo. O sea, las películas subvencionadas, sí. En fin, me parece una cosa completamente primero sospechosa políticamente, ¿no? De desviar el dinero público y las ayudas públicas de los fondos europeos hacia cosas que no tienen ningún valor, ¿no? Que no tienen, digámoslo así, aunque sea preservar la cultura española y digan tal, dentro de eso habrá un saco en el que alguno se salvará. Bueno, pero a lo mejor sí tienen valor, querido Jesús Luis. A lo mejor el valor es series, películas, documentales, etcétera, que lo que ayuden es a seguir adocenando al pueblo español. O sea, porque si esas series, películas y demás hablaran, por ejemplo, de la grandeza de España en su día, de cómo mejorar nuestras situaciones, pues podría decir que se la han gastado, pero es que todos nos imaginamos qué tipo de series y películas van a hacer. O sea, para hablar de memoria histórica. De la guerra civil, en la cual está claro quiénes son los buenos, quiénes son los malos, 17 películas en las cuales, o series en las cuales el heterosexual es el malo de la serie, el homosexual es el bueno, el inmigrante es el bueno y el nacional es el malo. Y entonces, claro, esas películas y esas series las dotan de unos presupuestos que al final terminan permeando en la población. Yo el otro día también lo comentaba en esa famosa entrevista, que lo peor de lo que nos están haciendo es que no solamente nos están trayendo lo que nos están trayendo relacionado con la inmigración, sino que aquella persona, Ricardo es víctima de ello, yo en cierta medida también, que se le ocurre decir la verdad, te aplican con una fiscalía del odio una serie de medidas con la cual primero a ti te intenta cerrar la boca y luego se la intentan cerrar a todos los demás para que no le ocurra lo que le ha podido ocurrir a Ricardo, lo que me pueda ocurrir a mí. Es decir, fiscalías de odio y un crimen totalmente artificial creado precisamente para callar a los patriotas, como son los delitos de odio, que ningún partido político aquí en España se ha ocupado de decir, en cuanto llegue al poder, desmantelaremos toda esta barbaridad, toda esta barbarie jurídica, porque esto es una verdadera aberración y ningún partido político se ha ocupado de manifestarse al respecto. Hay un dicho muy conocido en seguridad, hablando precisamente de esto de las fronteras que comentaba Jesús, que es que la puerta más segura es aquella que no necesita ser cerrada. Claro. Y te puedo asegurar que si metiéramos en el Código Penal como un delito grave el tema de la inmigración irregular, en un año se acababa con la inmigración. Si en cuanto lleguen a nuestras costas o a nuestros aeropuertos directamente se van a un penal y saben que de ahí no van a salir hasta que se identifiquen y puedan ser devueltos a sus países, te digo yo que en un año no llega aquí nadie más.
Nadie, porque si puede... Se irán a otros países, o sea, no acabarás con la inmigración en el mundo, pero sí por lo menos evitas los daños en España. El efecto llamada se pararía. Oye, llegamos al final del programa. Sí comentar también otra noticia, y es que ya se sabe quién es la persona que está detrás, que seguramente vosotros ya lo sabéis, pero ha sido hecho público cuando hemos empezado el programa, quién es la persona que se esconde detrás de la dimisión por acoso sexual de Íñigo Errejón, y es la actriz Elisa Muriá, que ha denunciado públicamente a Íñigo Errejón ya, y bueno, ha salido por ahí. Ya por todos los medios de comunicación dice que es la primera que ha dado la cara contra Íñigo Errejón, que parece que no, pero todavía acumula un poder en Podemos y en Sumar que podría tener consecuencias para ella. Ya veremos a ver cómo le sale la fiesta a Elisa Muriá. Sí, se nos ha ido Ricardo, parece. Pues sí, desgraciadamente me temo que el próximo jueves, si volvemos a tener la suerte de poder aquí hablar con nuestros compatriotas y los que no sean compatriotas que también nos quieran escuchar, habrá otro caso que nos habrá hecho olvidar al caso de Errejón y compañía. Esos van acumulándose, ¿sí? Sí, acumulando y además sin solucionarse el anterior, porque si dijéramos, bueno, como tú muchas veces comentas con mucha sorna y gracia, no tengo POSIT por todos los lados y algunos me voy quitando. Es que aquí no hay POSIT que se solucione, aquí el POSIT se cae por... No ves cómo está la pantalla alrededor, pero bueno. Por eso, el POSIT al final, aquí en España o se lo lleva al aire o se cae porque ya no pega, pero no porque se haya solucionado, ¿no? Desgraciadamente es eso, o sea, nos tenemos que poner manos a la obra, los que afortunadamente tenemos los ojos abiertos y los oídos también, tenemos que intentar a seguir abriendo ojos y seguir abriendo oídos de nuestros compatriotas, porque esto, repito, no se va a solucionar de una manera pacífica y de la noche a la mañana nos vamos a levantar y al día siguiente hay un gobierno nuevo que va a empezar a hacer las cosas buenas, dudúa. Aquí todavía nos queda bastante de sufrimiento. Pero o nos ponemos manos a la obra o va a durar más ese sufrimiento de lo que creemos. Eso sí, pues y el coste va a ser, Jesús Muñoz, enorme. Nos vamos a ir. Tenemos que despedirnos de Ricardo Ferris, que se le ha cortado la señal, y tenemos también que pedir disculpas porque no está con nosotros Pedro Gallego, que estaba anunciado en la portada hoy, pero por una situación familiar no ha podido estar. En fin, también disculpamos a la audiencia por esa no asistencia. Jesús, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Juan Alberto. Y permíteme que invite a todos los españoles que estén en contra de uno de los temas que hemos hablado hoy, el tema de la inmigración ilegal, que mañana tienen una oportunidad de mostrarlo en la calle a las 8 de la tarde en Madrid, en la Plaza de Callao. Es fácil ir allí y expresar lo que normalmente expresas en la mesa camilla o en la tasca. 8 de la tarde en la Plaza de Callao en Madrid. Concentración contra, el timo de la inmigración-invasión, ¿no? Sí, en realidad es contra su invasión, remigración, es el lema. Vale, fantástico. 8 de la tarde mañana en la Plaza de Callao. Jesús, muchas gracias. Gracias a ti, José Luis. Hasta otro día. Feliz descanso. A todos ustedes, señoras y señores, comentarles que llegamos al final. Son cerca de las 10:30 de la noche, 9:30 en las Islas Canarias. Mañana viernes volveremos a estar aquí con ustedes para contarles en directo lo que ocurre en España y en el mundo. Que tengan una feliz noche.